Así en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 13 ya de marzo y el día viene, bueno, con sabor a primavera, claro que sí, porque suban las temperaturas. Este miércoles tiempo anticiclónico. Hoy seguirán subiendo las temperaturas por la tarde, pero además suben las de primera hora con un amanecer no tan frío como el de ayer, con muchas menos heladas. Y es que se nota ya que los días son mucho más largos, ¿eh? Bendita la luz, como me gusta. Las temperaturas esta tarde podrán llegar a los 15 grados en Ávila, 18 en Cuenca y en Madrid, 19 en Pamplona, 20 en Almería y en San Sebastián. Y en Bilbao podríamos llegar a 23 grados, una máxima similar a la de Sevilla. Así que a disfrutar del buen tiempo y de esta primavera adelantada que da mucho gusto. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos previsiones del Banco de España. Mejora su previsión de crecimiento para este año para la economía española. ¿Por qué? Pues hay varios motores. Uno, la creación de empleo. Dos, el despliegue al fin de los fondos europeos. Y tres, la contribución del sector público. Pero ojo, hay algunos elementos que invitan a la prudencia. Entre ellos, hemos visto que hay un débil comportamiento en la inversión y también el consumo. Y estamos viendo que hay un aumento importante del gasto público, lo que está elevando el déficit al 3,5%. Esto hace que el Banco de España descarte el cumplimiento de la senda fiscal. Así que cuidado, no hay que dormirse en los laureles, porque la economía marcha muy bien, pero hay unos elementos, el consumo, la inversión y el elevado gasto público, que invitan a ser prudentes y a seguir con reformas estructurales pues en marcha, que son necesarias e importantes. Las bolsas están totalmente disparadas. La renta variable española, pero el resto de mercados en Europa y en Estados Unidos están tocando zona de récords históricos. Ayer fue la banca la que tiró del IBEX 35. Importante el interés de las letras a 9 meses, que escaló al 3,55%. Está cerca de récord. El mercado muy pendiente de los bancos centrales. Parece que el dato de inflación ayer en Estados Unidos indica que la Reserva Federal podría retrasar la próxima bajada de tipos de interés, pero los bancos de inversión siguen mejorando sus previsiones para los principales índices. Ayer le tocó a Bank of America. Mejora sus previsiones para el S&P 500. ¿Por qué? Por dos motivos. Buenos resultados cosechados en el último trimestre por las compañías cotizadas y, en segundo lugar, por el mayor crecimiento que espera de la economía norteamericana para el año 2024. Importante, una cita. Este viernes termina el plazo para acudir a la OPA de Opdenergy. Son los últimos días para acudir a esta operación, una OPA a 5,85 euros por acción. Hay que recordar que Opdenergy debutó en bolsa en junio del año 2022 a un precio de 4,75 euros y que fue en junio de 2023 cuando el fondo Antin anunciaba una OPA, una oferta pública de adquisición de acciones para hacerse con el 100% de esta compañía. Un movimiento muy importante en el sector de la gestión de activos. BBVA se ha aliado con Morgan Stanley para ofrecer inversiones a grandes fortunas, lo cuenta hoy el diario Expansión. El acuerdo contempla que los clientes de más de 2 millones de euros de patrimonio del banco reciban asesoramiento directo para sus inversiones en bonos corporativos por parte de Morgan Stanley Investment Managers. Importante también el repunte del oro. Bueno, bárbaro. El precio del oro ha subido un 7% en poco más de una semana, alcanzando máximos también históricos. El precio sigue aún por debajo del récord ajustado a la inflación, que serían los $3.000 de 1980, pero aún así algunos analistas están buscando justificaciones. Está el repunte de las crecientes expectativas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos de que haya recortes de tipos de interés. Eso pues aumentaría el atractivo del oro, pero habría otras tres razones. Uno, la compra por parte de los bancos centrales. Dos, los consumidores chinos que buscan un activo refugio para su dinero. O tres, la guerra en Ucrania y también en Oriente Medio, que hacen que el oro siga funcionando como activo refugio. Hay mucho más. Es miércoles ya. Gracias, bienvenidos. Vamos con los titulares del día.
Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Inditex obtiene en 2023 un beneficio récord de 5.381 millones de euros. Es un 30% más que un año antes y la primera vez que las ganancias de la compañía superan los 5.000 millones de euros. Las ventas se elevaron un 10,4% el pasado ejercicio, por encima de los 35.900 millones, y el EBITDA crece un 14%. Además, Inditex propone un aumento del dividendo del 28% hasta 1,54 euros por acción. Hoy también se van a cotizar en Europa las cuentas de Adidas, que ha presentado previsiones para este año por debajo de lo que esperaba el mercado, y las de Zalando, que multiplica por 5 su beneficio en 2023. El Parlamento Europeo vota hoy la Ley de Inteligencia Artificial. La primera ley de inteligencia artificial en todo el mundo, que ya fue pactada el pasado mes de diciembre por las instituciones comunitarias. Aunque se apruebe hoy, esta norma aún tiene un largo recorrido legislativo por delante hasta su entrada en vigor, prevista para finales del año 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne hoy en la Moncloa con el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni. Donde van a hablar de la situación de la economía europea y de la española, un día después de que el Banco de España elevara su previsión de crecimiento económico para España este año hasta el 1,9%, 3 décimos más que en su pronóstico anterior, y mantiene sin cambio su estimación para 2025 y 2026. Carlos Cuerpos, el ministro de Economía. Los principales institutos de previsión, los principales analistas, incluso las principales instituciones, como es el caso del Banco de España hoy, están actualizando al alza sus previsiones, con previsiones muy cercanas o incluso superiores a las del Gobierno. Es decir, números que confirman, que reflejan la fortaleza de nuestra economía como uno de los principales motores de crecimiento en el área euro y en la Unión Europea. La patronal bancaria y los sindicatos se reúnen este miércoles para seguir negociando el convenio de banca. Encuentro al que las partes llegan con la presión del acuerdo que alcanzaban ayer la patronal de las antiguas cajas de ahorro y los sindicatos para llevar a cabo una subida salarial del 11% en 3 años. Las bolsas cotizan en positivo tras el dato de IPC ayer en Estados Unidos, donde la inflación subió en febrero una décima hasta el 3,2% contra todo pronóstico, y la subyacente se modera, pero menos de lo esperado, se queda en el 3,8%. Diego Puertas es analista de Serenity Markets. Volvemos un poco a la senda de antes de enero. Quizás eso es un poco lo que ha aliviado a la renta variable, que hemos tenido un movimiento curioso porque, como sabes, los índices han ido al alza justo tras el dato. Entonces es un dato muy complejo, es un dato que hay que mirar con mucho detalle, pero bueno, en líneas generales, pues sí que es cierto que quizás se esperaba un dato inferior a lo que ha salido, pese a eso que he comentado. Compras en Wall Street impulsadas anoche por Nvidia y por Oracle, que se disparaban más de un 11% tras superar las previsiones con sus resultados gracias a la inteligencia artificial. Esta mañana hemos tenido jornada de caídas en Asia, recorta el cierre del 0,4% para el Nikkei de Tokio, caída también del 0,4% en Shanghái, del 0,1% para el Hansen de Hong Kong. Los futuros suben en Estados Unidos, suben también en Europa, muy tímidamente, apenas un 0,05%. Hoy el IBEX va a abrir desde los 10.388 puntos tras ganar ayer un 0,6%. Referencia que hemos conocido ya en Europa. El dato de PIB en Reino Unido, crecimiento del 0,2% en el mes de enero. El precio del petróleo vuelve a subir esta mañana tras el informe de la OPEP. El organismo, que mantiene sin cambio su pronóstico de un sólido crecimiento de la demanda mundial de crudo este año de un 2,2% interanual, basado en una expectativa optimista sobre el desarrollo de la economía mundial. El precio del petróleo, que está subiendo algo más de medio punto esta mañana, se acerca de nuevo a la barrera de los $82,50 el barril tipo Brent. Gobierno y Partido Popular se reúnen de nuevo hoy con el comisario de Justicia Europeo para intentar desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Nuevo encuentro, el tercero, un día después de que el Congreso apruebe mañana jueves la ley de amnistía de la que habló ayer Pedro Sánchez en el Senado. Más empleo, más derechos y más convivencia. Y efectivamente, en convivencia, yo quiero agradecer a este Senado el que haya solicitado el informe a la Comisión de Venecia, porque ha puesto negro sobre blanco que efectivamente la amnistía es un instrumento legítimo para la reconciliación política, que está utilizando, pues 54 grandes democracias a lo largo y ancho del mundo, precisamente para devolver a la política lo que nunca debió salir de la política. Además, en el Congreso habrá nueva sesión de control al Gobierno a partir de las 9 de la mañana, que estará marcada por el caso Coldo y por el presunto fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Yo sabía solamente que estaba sufriendo una inspección de Hacienda y que iban a intentar que si trama... Aquí no ha habido ni tramas, ni redes paralelas, ni nada de lo que se está intentando hacer desde la Moncloa, que me consta que desde primera hora está llamando también a las televisiones, pidiendo más madera y pidiendo generar o crear una trama donde hay una inspección fiscal a un ciudadano
que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Y en Estados Unidos, Donald Trump ya es el candidato republicano a las elecciones de noviembre. Tras hacerse con la victoria en las primarias de Washington, Georgia, Mississippi y Hawái, Trump ya cuenta con los delegados suficientes para ser el rival de Joe Biden en esos comicios. El Comité Nacional Republicano acaba de declararnos el candidato oficial. Somos el candidato oficial del Partido Republicano, pero lo más importante es que ahora tenemos que lograr la victoria porque nuestro país está en serios problemas. Tenemos una economía que, más allá de pequeñas áreas, está funcionando muy mal. Tenemos al peor presidente de la historia de nuestro país. Su nombre es Joe Biden, a veces denominado el corrupto Joe Biden, y hay que derrotarlo. Hace poco tuvimos la mejor economía de la historia y la vamos a tener de nuevo. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big. Nos mueven tus valores. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Un tipo listo instala sus toldos Solete antes del verano. Un tipo todavía más listo los instala ahora y no los empieza a pagar hasta el verano. Y un tipo requete listo escoge toldos Solete garantizados de por vida. Toldos y pérgolas Solete, fabricados y diseñados en exclusiva por Grupo Afandecor. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Búscate una excusa para hacer una expedición a Groenlandia, para mirar a los ojos a Marina Abramovich, para conocer los orígenes de Oasis. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. ¿Quieres dar la mejor atención a tus clientes, estés donde estés? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. Las comunicaciones empresariales actuales exigen que todas las organizaciones cuenten con un área o departamento de atención al cliente que pueda gestionar la comunicación de un modo eficaz, ya que se trata de uno de los activos más importantes con los que puede contar una compañía para diferenciarse de la competencia. Las centralitas virtuales se perfilan como la alternativa más eficiente para la gestión telefónica en pymes y autónomos. El uso de la centralita telefónica en la nube, a diferencia de una telefonía convencional, supone innumerables beneficios para la comunicación empresarial. Uno de ellos es el ahorro económico, ya que las pequeñas y medianas empresas que contratan estos servicios no necesitan realizar inversiones costosas en compras, instalación y mantenimiento de un hardware físico, además de que también pueden disfrutar de un mecanismo robusto de comunicaciones adaptado a las necesidades de cada negocio y con costes mínimos. Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para gestionar tus llamadas de forma eficiente y no perder un solo cliente, gracias a la centralita en la nube. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
En Radio Intereconomía, la entrevista capital, con Susana Criado. El Parlamento Europeo vota hoy la Ley de Inteligencia Artificial. Es la primera ley de inteligencia artificial en todo el mundo que ya fue pactada el pasado mes de diciembre por las instituciones comunitarias. Vamos a intentar comprender qué es esta ley, cuándo va a entrar en vigor y cómo nos afecta a nosotros como usuarios, como consumidores y también al tejido empresarial. Para ello me acompaña Noemí Brito, que es socia de Legal Operations and Transformation Services en KPMG Abogados. Noemí, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Noemí, ¿qué es esta ley de inteligencia artificial? Bueno, pues esta ley de inteligencia artificial es una ley absolutamente revolucionaria, innovadora, vamos a decirlo de esa manera. De hecho, desde Europa se quiere no solamente exportar tecnología, se quieren exportar leyes como esta. De hecho, ayer se comentaba justo en el debate previo a la votación de hoy de la normativa, y sin duda es una norma que impacta de forma importante en los ciudadanos, en las empresas, puesto que establece determinadas reglas de juego en el uso de esta tecnología y también en la protección de los derechos fundamentales. Entiendo que tendréis que hilar muy fino para conjugar mayores garantías para los ciudadanos, pero también no frenar toda la innovación que va a abrir y que está abriendo ya la inteligencia artificial. Correcto. Esta ley es una ley bastante peculiar, básicamente porque tiene un enfoque claramente hacia el riesgo, ¿no? Y hay dos parámetros que van a funcionar desde el punto de vista de las obligaciones y del impacto también en ciudadanos y evidentemente en las pymes y en las empresas, ¿no? La primera de ellas es que tiene una definición de lo que es la clasificación del riesgo, es decir, va a haber determinados sistemas de inteligencia artificial que van a estar prohibidos, evidentemente por su gran impacto en los derechos de las personas, como por ejemplo pueden ser los sistemas directamente dirigidos a la manipulación personal y emocional de las personas. Esto evidentemente son usos tremendamente prohibidos. En otras regiones no existe esta prohibición, pero en la Unión Europea se pretende específicamente proteger de manera reforzada los derechos fundamentales. Pero también hay una serie de sistemas bastante también polémicos. Ha habido bastante debate antes de la fijación final de este texto que se aprueba hoy, en la que va a haber determinados sistemas que sí van a estar permitidos bajo determinadas condiciones, en la medida que pueden tener ciertas garantías, ¿no? Algunos de estos sistemas que son importantes decirlo por el impacto que tienen, pues por ejemplo son los sistemas de identificación biométrica, es decir, en determinado supuesto y bajo autorización judicial se va a poder identificar personas en abierto. Todo lo que tienen también que ver con los sistemas también, por ejemplo, de selección de personal, esto también se va a poder utilizar. También sistemas, por ejemplo, para la admisibilidad de personas en determinados centros educativos. Ya veis un poco el impacto que también puede tener, ¿no?, en los ciudadanos. El scoring de poder plantear también sistemas de inteligencia artificial. Noemí, no sé si te mueves en algún momento mientras que habla, pero te vamos perdiendo. Te pido por favor que te quedes quieta mientras vas hablando. Perdón. Vale, disculpa. Es que no sé si mueves el teléfono en algún momento y por eso te vamos perdiendo. Pues disculpa, sí, no, en principio no estoy... Oye, Noemí, entiendo que uno de los principales objetivos es velar por la seguridad de los individuos, pero por la seguridad también de las personas. Y aquí incluye como varios niveles de riesgo, ¿no? Riesgo mínimo, riesgo elevado y riesgo inadmisible. ¿Nos puedes explicar esto qué es? Sí, básicamente es un poco lo que os comentaba. Hay una clasificación de riesgos vinculados con los sistemas de inteligencia artificial. Entonces hay sistemas que están directamente prohibidos en la norma, como puede ser, por ejemplo, esos sistemas que van dirigidos a la clasificación emocional de las personas y todo lo que tiene que ver, ¿no?, con la manipulación de las mismas sobre la base de esta clasificación. Hay otros sistemas que, si no están prohibidos, sí que tienen una clasificación de alto riesgo por el impacto tan tremendo que hay en los derechos de las personas, como puede ser, por ejemplo, ¿no?, la identificación, como digo, emocional, por ejemplo, a efectos, ¿no?, de
por ejemplo, evaluar la admisibilidad de una persona en un centro educativo o el uso de estos sistemas, por ejemplo, cuando se van a contratar personas. Es decir, hay determinados sistemas que tienen un alto componente de riesgo y que hay que tener en cuenta una serie de obligaciones adicionales, ¿no? Al igual que también los sistemas basados en IA generativa, como pueden ser el tema de ChatGPT, ¿no? Entiendo que esta ley tendrá que evolucionar para resistir el paso del tiempo, ¿no? Porque la inteligencia artificial está ahora mismo en pañales. Sin duda. De hecho, esta norma es una norma que tiene una previsión de que va a haber más de 20 actos delegados. ¿Eso qué significa? Significa que, dada la amplitud de la norma y la gran cantidad, ¿no?, de temas que hay que concretar en la práctica, pues a través de la Oficina de IA Europea y de otras instituciones, pues se irá bajando a tierra qué significa esta norma en el tiempo, que, como os digo, impacta tremendamente en las empresas. Ha habido una modulación para el tema de las pymes, en las que las obligaciones se han reducido en cierta medida para las pequeñas y medianas empresas, pero eso no significa que el impacto sea importante, ¿no? Dependiendo del rol que ocupa la compañía y dependiendo también del nivel de sensibilidad del sistema, conforme a las clasificaciones que, como bien dices, ¿no?, en el tiempo se van a ir también cambiando, se van a ir modulando en función del estado de la técnica y del arte. Pues ahí básicamente las compañías van a tener que ir también, ¿no?, estableciendo marcos de control de riesgos sobre estos sistemas en función de la tipología de sistema. Y, como digo, será distinta las obligaciones en caso de que seas un usuario de ese sistema de inteligencia artificial o seas un desplegador o seas un desarrollador de esa tecnología, con lo cual esto también hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista del cumplimiento. ¿La aplicación de la ley para cuándo? Bueno, esta ley en principio se prevé que se aplique de manera absoluta ya para el año 2026, pero durante el tiempo hasta ese momento se va a ir aplicando de manera gradual. Hay determinadas obligaciones que se aplicarán antes y una cosa muy importante es que el Parlamento Europeo, sabiendo del impacto que tiene esta norma en la ciudadanía y a las compañías, también plantea que antes de incluso la entrada en vigor se asuma de manera voluntaria una especie de pacto sobre la inteligencia artificial que va a permitir, ¿no?, de manera voluntaria, ¿no?, la aplicación previa a la entrada en vigor oficial de la norma de estas obligaciones, con lo cual pues se prevé que también haya un cumplimiento también voluntario de las organizaciones a través de esta adhesión a estos pactos de inteligencia artificial. He visto que uno de los temas más polémicos ha sido el tema de la identificación biométrica remota en tiempo real. ¿Esto es así? Sí, ha sido uno de los puntos calientes durante todo el debate. Básicamente, para que nos entendamos, es la posibilidad que se tiene de, a través de las cámaras, ¿no?, que están ubicadas en espacios públicos, identificar a cualquier persona a través de las mismas, ¿no? Y esto, evidentemente, es hiper mega intrusivo. Por lo tanto, se plantea uno de los temas que al final pues estuvo muy debatido y se ha admitido finalmente dentro de lo que son los sistemas de IA de alto riesgo a través de autorizaciones judiciales para determinados supuestos muy concretos. Por ejemplo, en supuestos de amenaza terrorista o para la identificación de determinadas personas víctimas de determinados delitos, etcétera. Es decir, va a haber garantías, evidentemente, de poder activar este tipo de sistemas. Tiene que haber autorización judicial y determinadas condiciones específicas para poder acceder, pero evidentemente es uno de los usos de alto riesgo que se plantean ahora mismo en la norma y evidentemente ha sido muy debatido su introducción. Y otro de los elementos también que ha generado polémica es el tema de los derechos de autor, ¿no? Porque sí que se pide una mayor protección, va camino hacia una mayor protección, pero me dicen que no se ha concretado en exceso. Sí, básicamente la norma lo que ha querido, igual que con el tema de la protección de datos, ha dicho, oye, hay normativa fuera de lo que es, ¿no?, la propia norma de inteligencia artificial, hay diferentes directivas, normas, etcétera, y ahí se regula básicamente lo que sería, ¿no?, la protección al derecho de autor. Hay menciones en el texto a estos derechos, pero evidentemente, pues no hay un desarrollo dada la importancia incluso que tiene, ¿no? Pero no hay un desarrollo específico porque de alguna manera se asume que esta regulación está contenida en otras normas especiales. Pero sin duda es uno de los temas también importantes, ¿no? Porque al final, pues a través de los sistemas de IA generativa, uno de los grandes riesgos y desafíos legales, además de la privacidad,
tiene que ver con la protección también de los derechos de autor, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que se hace es una mención a través de la propia norma y se deriva a regulación específica que esperemos que también con el tiempo se vaya desarrollando justamente para proteger mejor estos activos intangibles en general, ¿no? Y la propiedad intelectual. Y para terminar, aquí Europa va por delante de otros muchos países, ¿no?, que están regulando la inteligencia artificial. Estoy pensando China, Israel, Estados Unidos, ¿no? Sí, o sea, va por delante en el sentido, y como decía, ¿no?, ayer en el debate justo del Parlamento Europeo se debatía, ¿no?, que además de exportar, ¿no?, tecnología u otros elementos, pretendemos con esta norma exportar valores, ¿no? Yo creo que la diferencia por regiones, bueno, pues es importante. Por ejemplo, en Estados Unidos y básicamente el Reino Unido se ha optado por un sistema mucho más flexible en la regulación, precisamente para no estrangular la innovación. En la Unión Europea esto no significa que esta norma vaya contra la innovación. De hecho, hay unos apartados muy concretos dentro de la normativa que abogan, ¿no?, por la innovación y por elementos como el sandbox regulatorio, precisamente para, ¿no?, probar en el mercado determinados sistemas sin estrangular estas posibilidades, pero evidentemente hay grandes diferencias a nivel regional. En Europa se ha pretendido regular y se ha pretendido exportar estos valores, ¿no? Muy bien, pues Noemí Brito, socia de Legal Operations and Transformation Services de KPMG Abogados. Muchísimas gracias por ser tan clarita, explicarlo todo de forma sencillita y bueno, acabamos de abrir una ventana al futuro que ya está aquí. Muchísimas gracias, Noemí. Un abrazo. Nada, un placer. Un abrazo. Adiós. Chao. Dani. Dime. He pensado que si quieres, podrías llamarme papá. ¿Cómo? Si yo te veo como un hijo y te quiero como un padre, tiene sentido, ¿no? Tú no me quieres a mí, tú quieres los 17 millones. ¿Por 17 millones? Uno se hace padre de quien sea. Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros. Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-603. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital en Radio Intereconomía con Antonio Díaz Morales. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Con Ignacio García Vinuesa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Feliz primavera. Igualmente. Bueno, va a ser un día estupendo. Aurelio García del Barrio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Yo hoy tengo que salir a caminar como sea para que me dé un poquito el sol. Ayer hizo desde luego muy buen día. Sí. Y parece que vamos en la misma tendencia hasta final de semana. Bueno, decía Aurelio que esto de la inteligencia artificial a él le supera. Oye, Antonio, tú estás muy enfocado en el tema de la educación y ahí se están haciendo cosas muy importantes. Sí, bueno, es decir, yo creo que ahora mismo nos encontramos como cuando llegan este tipo de revoluciones, cada sector le toca. Y en el sector de la educación nos está tocando, ¿no? Yo recuerdo que hace muy pocos meses, por así decirlo, nos preocupaba las copias de los alumnos y utilizábamos una herramienta que era Turnitin para ver qué porcentaje del examen o de lo que había hecho el alumno o del trabajo lo había copiado. Hasta que nos apareció ChatGPT, que se puso de moda, y nos dimos cuenta que eso ya no nos servía como estaba. Entonces, frenar este tipo de tendencias pues va a ser difícil. Yo creo que desde distintas áreas se está trabajando ahora en ver cómo sacar lo positivo.
Y hay cosas positivas, o sea, siempre hemos tenido un reto en el mundo de la educación de personalizar la educación para el alumno. Es decir, el hecho de que se pueda, por parte del alumno, a través de este tipo de tecnologías, pues tratar de buscar cuáles son aquellos que requieren una forma de aprender diferente, incluso un apoyo diferente cuando empiezan una asignatura, pues puede ayudar a que el grupo sea más homogéneo, porque siempre tenemos dificultad entre los que saben más y los que saben menos. El que tengamos hoy en día una bibliografía actualizada, pues con esto ya prácticamente nos pueden tener al día toda la bibliografía, todas las publicaciones, todo lo que se esté haciendo. O sea que hay muchas cosas, tenemos que analizarlas y tenemos que ver cómo lo somos capaces, pero lo que sí, nos va a cambiar el rol y el papel a los profesores, a los sistemas educativos. Pues claro, esto realmente es un cambio bastante trascendente, ¿no? Seguramente en todos los ámbitos, ¿no? Obviamente el mundo avanza y avanza más deprisa que nosotros y de lo que podemos pensar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado. Al final, dentro del mundo de la educación, vamos a ver cómo bueno, va a haber otro paradigma totalmente distinto, ¿no? Y cómo se afronta el control de los alumnos y de los trabajos de los alumnos. ChatGPT lo que nos ha traído es una manera nueva de hacer las cosas y de plantear las cosas. Cómo poner puertas al campo es lo que veo complicado, ¿no? Es cómo se regula eso y hasta qué punto se permite o no se permite la utilización de eso y la buena utilización, ¿no? Por eso comentaba antes que es un tema que me supera, porque no sé cómo se puede poner cierta regulación a ese asunto. ¿Tú qué dices? Bueno, yo es que no soy tan temeroso de Dios y de los infiernos como con este asunto, ¿no? O sea, yo creo que al final, detrás de todas estas cosas subyace pues el miedo que nos da siempre los cambios así un poco que aparentemente van a revolucionar todo, ¿no? Que nos ha pasado históricamente con todo y esto no va a ser distinto, ¿no? Yo con el tema de la cultura de la educación y demás tampoco estoy muy de acuerdo. O sea, yo ahora, según os he escuchado hablar, me acordaba de mi época de universitario, que todos, o prácticamente todos, seguro que alguno había muy santo y muy puro, nos íbamos a la biblioteca de la facultad a buscar trabajos que se habían escrito hace 30 años para intentar copiar algo cuando nos mandaban un trabajo. Tunear ahí un poquito, ¿no? Efectivamente, o sea, eso lo hemos hecho todos y era aún todavía más difícil para el profesor identificar aquello, porque tú te ibas, cogías una tesis del año 67, calcabas ahí un 7, 4, 8, 9 párrafos y tal en un trabajo y tal y te ponían un sobresaliente. Y eso lo he hecho yo y eso lo ha hecho todo el mundo toda la vida de Dios. Al final, cuando se trata de evaluar a un alumno, pues ya puede haber copiado todos los trabajos de la tierra y demás, que hay 1000 formas de evaluar que el alumno de verdad se sabe la asignatura, tiene los conocimientos suficientes para pasar de asignatura, ¿no? O sea, con lo cual tampoco le veo tanto problema. Y el resto, pues un poco lo mismo. O sea, es decir, yo me acuerdo todavía de los debates aquellos de la robótica, aquella que iban a llegar a las plantas de coches y todos los coches se iban a construir solos, que es cierto, se producen muchos coches solos, pero todo ese trabajo se ha transformado en... O sea, es decir, Estados Unidos está en pleno empleo. O sea, a pesar de todas esas cosas que nos decían que iban a pasar en el futuro y demás y que íbamos a morirnos y tal, el transporte autónomo yo creo que estábamos hace 5 o 6 años diciendo que es que, claro, con los sistemas de transporte autónomo y tal iban a desaparecer 6 millones de trabajos en Europa, 5 millones en Estados Unidos y más. Y bueno, todavía no ha llegado, ¿no? O sea, es decir, que vamos a cogerlo todo un poco, tampoco vamos a asustar a la gente, joder, si es que no... Pues sí, producirá un cambio sustancial. Bueno, pero se abre un mundo más de oportunidades que de amenazas, ¿no? Probablemente, es que yo creo que hay que leerlo así. Eso o sea, sin duda. Es decir, así es como lo estamos leyendo. O sea, nosotros lo que estamos mirando es todas las profesiones que se van a cambiar y que hay que formar a nuevas profesiones que no existen ahora. Efectivamente. Entonces yo creo que incluso ahí España, que es una cosa que yo me harto de decir aquí, tiene una oportunidad de intentar liderar eso, porque al final y tratar de girar un poco ese modelo económico en el que estamos basados ahora mismo, que es el de servicios, el de dar servicio de restauración, hotelaje y hospedaje y playas y demás al resto de Europa y del mundo. Y liderar un poco eso, ¿no? Que ya lo están haciendo en algunas ciudades de España, ¿no? O sea, Málaga, bueno, sí. en Madrid parece que empiezan a llegar... Sí, con hubs tecnológicos. Centros de datos tecnológicos, este tipo de cosas, pues joder, yo creo que hay una oportunidad muy buena. Y hay que ponerse, bueno, pues no asustarse y ponerse un poco a la cabeza de ello, ¿no? Bueno, ahí sobre todo hay algunos empleos que sí que se pueden ver perjudicados. Estoy pensando sobre todo en temas de hostelería, en temas de administración, ¿no? Ahí sí que quizás la
la inteligencia artificial puede suponer una amenaza para ese tipo de trabajo, pero sí, en pero general... fíjate que, por ejemplo, desde Ametic, yo lo sé porque estoy cerca de ellos, pues por ejemplo en turismo se está desarrollando mucho una capacidad de compartir información que permita que una persona que viene de turista, que se le pueda ofrecer a través de inteligencia artificial distintas opciones para que el ticket medio vaya aumentando. Y ahí se está trabajando mucho para compartir información y le pueden decir, si ya estuvo un día en un restaurante, pues qué otros restaurantes similares o de características le pueden dar. Es decir, yo creo que evidentemente yo soy el primero que no tengo miedo a esto, porque esto es obvio que nos va a cambiar y que lo único que tenemos que entender es cómo podemos hacerlo para sacar máximo provecho. Y estoy de acuerdo con Ignacio. Ahí hay que ser nosotros capaces de, por creatividad, de no desaprovechar una oportunidad que hay, y en eso estamos, entre otras cosas, porque yo creo que varios de los sectores se han sorprendido. Yo, después de muchos años viviendo en el extranjero, pues una de las ciudades que más me ha sorprendido ha sido Málaga. O sea, es decir, Málaga, el cambio que ha dado ha permitido que eso haya venido una población flotante que existe hoy en día, que son los nómadas digitales, ¿no? Que están buscando siempre pues tener una ventaja de que pueden trabajar por teletrabajo y pueden hacerlo eso, y pueden hacerlo desde climas más favorables, pues está aportando una oferta muy interesante. O sea, yo creo que esa mitad de las profesiones, o sea, nosotros cuando recordamos que pues antiguamente, si nos tiramos para atrás, cuando llega Internet nos hace lo mismo. O sea, yo recuerdo las tarjetas perforadoras que estaba ya por principios de los 80, que todavía teníamos pues salas de ordenador que eran como esta sala. Yo hacía los modelos econométricos con la tarjeta. Aquello era una cosa y te decían, no, y esto es. Yo me acuerdo que en aquella época trabajaba en una empresa láctea, en Clesa, y teníamos que recoger la leche y había que hacer los agujeritos en las tarjetas. Había un mogollón de gente ahí trabajando, haciendo agujeritos para poder procesar. Bueno, pues todo eso nos fue cambiando y nos irá cambiando. Y yo lo que sí veo, y eso sí es verdad, es que esto va a ser desigual. Va a ser desigual porque hay países donde se está haciendo una inversión y se está desarrollando mucho y no solamente no le tienen miedo, sino lo están utilizando como punta de lanza. O sea, sin ir más lejos, ahora mismo el efecto de la inteligencia artificial que está teniendo la guerra de Ucrania es evidente. O sea, es evidente, y Estados Unidos les cedió toda la tecnología a Ucrania y le ha permitido a un país con una población mucho menor que Rusia y con un ejército mucho menor de Rusia, pues frenar el acoso gracias a la inteligencia artificial, con lo cual hay un uso real. Oye, otro tema que me interesa. Hoy Inditex es protagonista, ha presentado resultados referidos al año 2023, beneficio récord, casi 5.400 millones de euros. Es bárbaro. Me decía antes Ignacio que ha abierto la última tienda en Camboya. No, ¿O la penúltima? La última no. Dice que la primera tienda que abren en Camboya. Entonces me ha llamado la atención vale. Un país tan exótico, pues bueno, que tengamos presencia ahí, que nos debería llenar de orgullo además, ¿no? Es decir, que lleguemos tan lejos. Oye, ¿cómo veis las cuentas, Aurelio? Sí, pues las cuentas, echando un vistazo a los números, hombre, se ha desacelerado desde el año pasado. El año pasado los ingresos crecieron un 35% con la P&L restated, a tipo de cambio constante, y este año crece solamente un 14.1%, ¿no? Es verdad que por encima del 10%, del 10,4% del crecimiento de las ventas, sin considerar el Forex, lo que significa tener una depreciación neta en la posición de divisas en el mundo. Por lo demás, bueno, un margen de prácticamente un 58%, es un margen bruto muy, muy sano, con crecimiento del EBITDA también de por encima de 2 dígitos, un 14%. O sea, las cuentas tienen buena pinta, pero, insisto, por debajo del crecimiento del año pasado de una manera significativa. Ignacio, ¿con qué te quedas tú? Bueno, yo me creo, hay un dato muy importante, y es que el incremento de los gastos está bastante por debajo del incremento de las ventas, ¿no? Con lo cual eso es un indicador de que el crecimiento es sano, ¿no? Es sano y que mejora la eficiencia de la compañía, ¿no? Hombre, yo creo que el desempeño de Inditex es bastante bueno, ¿no? Además han anunciado un incremento bastante importante del dividendo, con lo cual eso siempre es muy positivo para todo el mundo y demás, ¿no? Yo al margen de los números, que aparentemente yo creo que son buenos, vamos a ver cómo se lo toma el mercado, porque además está muy cerca de máximos históricos, Inditex y demás, pues y yo creo que venía, bueno, ayer terminó subiendo, yo no sé cómo venía ahora en el premercado, ¿no? Pero al margen de eso, yo creo que cuando vienen este tipo de noticias, con los de Mercadona que se publicaron ayer y demás, pues deberíamos también darnos cuenta de que tenemos un tejido empresarial muy potente, ¿no? en muchos ámbitos y en muchos sectores, ¿no? Y que nos tendríamos que sentir orgullosos, ¿no? de la contribución que hacen no solo a España, sino en el resto del mundo, ¿no? Pero vamos, en definitiva me parece que son unos resultados bastante buenos, ¿sí? Antonio.
Mira, yo me quedo con varios datos. Primero, que Zara ha sabido diferenciar la oferta de tiendas y, por tanto, el producto lo está diferenciando. De las 5.815 tiendas que tiene, pues hay un 32,4 que son de Zara, que eran las que antiguamente conocíamos, y lo ha diversificado entre el resto, entre Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti, en fin, todas las demás. El segundo es que estancó el número de empleados. En los dos últimos años han sido alrededor de 165.000 y lleva 2 años seguidos con el mismo con el mismo número de empleados, con lo cual ha controlado mucho eso es lo que hace subir la productividad, entre otras cosas. Sí, entonces eso le ha permitido subir la productividad. Por otro lado, si miramos en facturación, lo que está teniendo es un 5,6% de millones por tienda, o sea, es decir, cada tienda le viene facturando como 5,6 millones y cada tienda, según el dato que tú decías, de 5.300 de beneficio contra 5.800 de tiendas, pues casi 1 millón de euros por tienda de beneficio. Eso lo que significa es que tienen muy bien controlados toda la parte esa que precisamente estamos diciendo, ¿no? De cuál es la productividad de las tiendas. La facturación por empleado es de unos 220.000 euros, con lo cual eso lo que maneja muy bien es la expansión. Si miramos históricamente del 2014 a este último año, lo que ha habido es que América ha crecido 5 puntos porcentuales con respecto a lo que era 2014, España ha caído 4,6 prácticamente, o sea, ha caído mucho, ha crecido también algo Europa, un 1,5, y ha caído Asia y el resto de Europa, pero recordemos que de Rusia se retiraron, pues ha caído 3. Es decir, se está centrando más hacia América, se está desarrollando un poquito más en Europa. O sea, yo creo que lo están haciendo bien porque están sabiendo manejar los riesgos país a la vez que la productividad. Es que ahí hay dos... Perdona. No, vamos. No, perdón. Hay dos cosas. Para mí es importante el desarrollo del negocio online, que en los últimos años ha tenido un pelotazo importante, y de hecho yo asistí a una reunión donde estaba os hablo ya hace años, donde estaba el director de relaciones con inversores, y hablaban que el objetivo de Zara era que todo su negocio en algún momento fuera online y dejar las tiendas exclusivamente para devoluciones. No sé en qué plazo estaba hablando, pero por esa vía van. Desde luego el desarrollo del negocio online es muy importante. Me ha llamado la atención es que el 25% de las ventas ya son online. Sí. Es una cifra bastante importante. Son casi 10.000 millones de euros. Sí. O 9.000, no sé si lo tengo por ahí, 9.000 y pico millones de euros. No, casi 10.000, y es un dato ciertamente importante. Me voy a publicidad. Oye, a la vuelta seguimos hablando de cómo le va la economía española, y podemos poner como ejemplo otras grandes empresas, porque ayer Mercadona presentó resultados, habló de empleo, de crecimiento, de expansión. También hemos tenido en la prensa económica entrevista al consejero delegado de Mango, otro de los gigantes que además ha dado una vuelta tremenda, y tenemos el informe del Banco de España con perspectivas muy buenas para la economía española. La publicidad, y me lo contáis. En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú. Espera, mejor sin música. Cuando estás seguro de lo que ofreces, no necesitas adornarlo. Mientras otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero, en Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Así de fácil, así de claro. Entra en r4.com y descubre por qué invertir puede ser más rentable e igual de fácil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Ya puedes seguir. ¿Cómo envolver tu regalo del Día del Padre? Por El Corte Inglés. Extiende tu brazo derecho. Haz lo mismo con el izquierdo. Asegúrate que cubres el te quiero envolver. O regálale el reloj Boss Trooper cronógrafo en acero por 299 euros y lo envolvemos nosotros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día del Padre! El Corte Inglés, en tienda web y app. Castilla y León se prepara con pasión para recibirte esta Semana Santa. Una tradición que enciende el espíritu y llena las calles. Castilla y León es pasión.
Junta de Castilla y León. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. La sociedad tiene que vivir de lo que el sector privado generamos para tener un bien común entre todos, ¿no? Entonces tenemos que pagar los impuestos y estamos muy satisfechos. Y luego está la contribución. Nosotros recaudamos dinero para el Estado, porque nos toca, ¿no? El IRPF de nuestros trabajadores, lo que les retenemos, pues son casi 500 millones, 495. El IVA entre el soportado y el recaudado son 487. Bueno, Mercadona vive su mejor año con un beneficio récord de 1.000 millones. Ayer hablaba Juan Rocha también de los impuestos que pagan y del empleo también que ha generado. También teníamos declaraciones del consejero delegado de Mango, del CEO de Mango. Dice, Mango tiene mucho mercado por conquistar y hablaba de su gran plan de expansión para los próximos ejercicios y cómo le han dado la vuelta a la compañía. Y justo el Banco de España revisaba al alza las previsiones para la economía española, aunque hay algunos puntos rojitos, como por ejemplo el déficit y que la inversión y el consumo empiezan a desfallecer. Antonio, que te veo con ganas. Vamos, ataca. A ver, yo si vamos primero a Mercadona y a Mango, o sea, decir, lo que estoy viendo como elemento común y que enlazamos también con Inditex es que la distribución, que siempre ha sido muy temerosa a la expansión, recordamos que en los datos, si uno miraba la gran multinacional, por ejemplo, en Estados Unidos siempre se está mirando Walmart y apenas hizo 2 incursiones, que se metió en México, que se metió un poquito en Canadá y luego se fueron a Inglaterra, compraron Asda y aquello era una cosa rara porque normalmente no. Luego llegó Carrefour, se expandió, pero luego tuvo que retirar de Latinoamérica, se retiró de muchos países, o sea, no les terminaba de funcionar. Curiosamente, Inditex le ha ido muy bien, estamos viendo los datos antes, pero Mercadona, por ejemplo, ya tiene 49 tiendas en Portugal. Luego entonces ya también se está expandiendo, tienen 11 más previstas, ya se va a una facturación interesante. En Mercadona yo creo que hay un efecto importante con toda la crisis que tiene el peso que le han dado ellos siempre a la marca blanca, o sea, la marca de la distribución. O sea, en Mercadona siempre yo recuerdo de mi época de gran consumo, cuando yo trabajaba en empresas de gran consumo, que siempre te tenían era una especie de karma que siempre te hablaban del jefe, ¿no? Y tú llegabas allí a hablar con los compradores, te decía el jefe, y tú esperabas a verte a alguien y el jefe era el cliente, ¿no? Y siempre le hablaban del jefe, era como una religión para ellos. Bueno, siempre, o sea, decir, te estoy hablando de, bueno, yo estuve en La Casera, estuve en Kraft, estuve en distintas empresas de gran consumo, y ellos siempre era un karma que hace mucho tiempo antes de eso. Y hicieron, bajo mi punto de vista, pues les ha funcionado muy bien, aunque yo al principio pues tenía mis dudas, y son muy exclusivos en el uso de introducir marcas conocidas. Ellos solamente lo que trabajan es con Hacendado, y si pueden poner Hacendado solamente, pues se queda más a gusto. Y eso yo siempre pensé que para algunos consumidores que gustábamos de otras marcas, pues iba a ser una reducción, pero para cierto tipo de población lo que tienen de ventaja es que, bueno, pues que ellos saben que tienen un precio, una relación calidad-precio que ya les ha parecido aceptable y se han hecho fieles a la marca, y eso lo han sabido hacer. O sea, porque uno mira los datos y la productividad y la rentabilidad, que volvemos a lo mismo, pues está siendo muy buena, porque ellos en la expansión y en el cuidado de los datos, yo creo que es uno de los factores que volviendo a lo que Ignacio decía antes sobre los empresarios, yo creo que la tarea que han aprendido es a no pedirle a nadie, sino ser ellos suficientemente responsables de cuidar mucho los gastos, de cuidar mucho el empleo, o sea, sabiendo cuántos son los que necesitan, y de buscar la productividad, porque no se trata de abrir por abrir, que es lo que se ha hecho en otras épocas. A mí hay un dato que me ha llamado mucho, bueno, me llama la atención, no, ya lo conocía, pero que yo creo que lo decimos poco, ¿no? O sea, porque con todo esto de la inflación y demás, esas corrientes que se generan desde determinados sectores siempre, de intentar demonizar a las empresas, y muy concretamente las de la distribución en estos últimos tiempos, es que el margen neto sobre ventas de Mercadona ha pasado del 2,5 al 3,1. Sí, o sea, esto significa que Mercadona gana 3,1 euros por cada 100 euros que vende.
Lo digo porque muchas veces lees en muchas cosas que la voracidad de incrementar los resultados, los beneficios de las grandes superficies y demás, y los márgenes y demás. No es verdad. Y me he hartado de decírselo a quien me ha querido escuchar 1000 veces. 3,1 euros por cada 100 euros de venta. Y ese es el dato que tenemos que dar para que luego, cuando la gente dice que es que las grandes superficies se abusan, ¿no? Aurelio, para terminar. Sí, no, desde luego es uno de los grandes referentes. Estamos hablando de una compañía que está en términos de dimensión como puede ser el grupo Inditex. Ya comentáis el tema de Portugal, ha alcanzado un 8% de cuota, o sea, poquito a poquito va creciendo ahí paulatinamente. En España está con prácticamente un 28%. O sea, es un gran referente, ¿no? Y además, incluso en palabras del presidente, donde dice que un 85% de los productos los compra en proximidad, o sea, son productos nacionales. Lo que comenta Ignacio es absolutamente brutal, un poco para callar esas bocas que dicen eso, pues que las grandes empresas lo que tienen, ¿no? Y que me voy. Aurelio García del Barrio, Ignacio García Vinuesa, Antonio Díaz Morales. Oye, hoy hace un día para pasear y para disfrutar de la luz, que se nota que los días son mucho más largos, ¿eh? Menos mal. Bendita luz. Pues nada, chicos, gracias. Se va por el miércoles. Muchas gracias, Susana. Hasta luego. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Para hoy, miércoles 13 de marzo, se prevé la llegada de una borrasca atlántica que afecta a la península con la entrada de un sistema frontal por el oeste. Así se espera que aumente la nubosidad y precipitaciones en el tercio noroeste, sin descartar que se extiendan a toda la vertiente atlántica y parte del nordeste. Muy poco probables en el área mediterránea, sí más abundantes en el oeste de Galicia y puede que en forma de nieve en la Cantábrica Occidental y Pirineos. Canarias predominarán cielos despejados. Las temperaturas aumentarán en general con probables heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular y más intensas en Pirineos. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. ¿Estás completamente seguro de que el comercial que te atiende en banca privada no te coloca productos que benefician más al banco que a ti? Porque de ser así, estarías asumiendo un riesgo que podría salirte muy caro. En Velaria Inversores trabajamos para tus intereses, no para los del banco. Cuando tu cartera es superior a 300.000 euros no te atiende un comercial. Nuestro asesor especializado en planificación financiera construye contigo tu cartera a tu medida. Para que tu rentabilidad y tu tranquilidad no corran riesgos innecesarios, pide cita en velariainversores.com. Radio Intereconomía. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Ángeles Lozano, preapertura de este miércoles. Buenos días de nuevo. Muy buenos días. El futuro del IBEX 35 viene con una subida del 0,15%. Recordemos que ayer ya cerraba en niveles máximos de febrero de 2018. Hoy no tenemos grandes datos macro, pero sí contamos con los resultados de Inditex. Cuentas a récord en el pasado ejercicio fiscal. Un beneficio de 5.381 millones de euros, crecimiento del 30% y mejoran la retribución al accionista en el dividendo del 28%. Además, se van a conocer hoy datos de producción industrial de la eurozona correspondientes a enero. Hay reunión de política no monetaria del Banco Central Europeo, que se celebra una vez al mes, y desde Estados Unidos llegarán las solicitudes semanales de hipotecas. Tenemos la prima de riesgo en 80 puntos básicos
pronósticos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,11%. En Europa. En Europa nos encaminamos a una apertura moderadamente alcista, subidas de un cuarto de punto para el futuro del CAC 40 parisino. El del DAX germano anticipa avances del 0,1% en línea con el Eurostoxx 50 o el MIB italiano. Ahora mismo un 0,16% arriba para la bolsa italiana. Recordemos que hay que estar muy atentos a las cuentas de SIX, la gestora de bolsa suiza, y Adidas, ambas con números rojos en 2023. En el caso de la textil germana ha perdido 75 millones, en contraste con el beneficio de Zalando, que ha multiplicado casi por 5 las ganancias en 2023. Es una jornada en la que también hemos conocido algunos datos: precios mayoristas en Alemania que continúan cayendo en febrero, un 3% interanual, o el PIB de Reino Unido, que crece 2 décimas en el mes de enero, tal y como se esperaba. Ya mirando a Wall Street, los futuros anticipan una apertura ligeramente alcista, avances en torno al 0,1% para el tecnológico Nasdaq, incluso algo menos, un 0,07 para el SP500, y prácticamente plano, de momento en positivo, el futuro sobre el Dow Jones. Recordemos que en Asia la sesión concluye con signo mixto, con cierres en positivo para el Kospi, con caídas de un cuarto de punto para el Nikkei de Tokio, y abiertas las bolsas chinas. Se ha dado la vuelta a Hong Kong, está cotizando con un ligero descenso del 0,07%, todavía por encima de los 17.000 puntos. Una jornada en la que, atendiendo a las divisas, vemos como el euro-dólar se intercambia a $1,0944. Ángel de Benito, gestor de inversiones de Santander Private Banking. Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. ¿Y hoy del mercado qué esperar? Bueno, pues parece que tendremos continuidad, ¿no? Los futuros americanos seguramente, bueno, están teniendo como menos volatilidad, están teniendo ligeras subidas a pesar de los datos, ¿no? Ayer el dato de inflación no pesó negativamente en las acciones, al revés, ¿no? Fue pues prácticamente como un estímulo, ¿no? para que subieran todos los índices, y fue sorprendente porque en renta fija no tuvo el mismo efecto, ¿no? Hubo subida de tires, ¿no? Entonces, bueno, da la sensación de que a pesar de haber sido un dato un poco peor, pues la gente quiere ver pues una estabilización del dato de inflación. O sea, no ha sido mucho peor, ¿no? Y bueno, pues se sigue confiando en que vengan escenarios de bajada de tipos, aunque vengan más para finales de la primavera en el caso europeo, y posiblemente también para Estados Unidos, ¿no? Los datos en un primer plano, y en un segundo las empresas cotizadas. Hoy hemos tenido las cuentas de Inditex, uno de los gigantes de la renta variable española. ¿Te ha dado tiempo a echar un vistazo a las cuentas? ¿Cómo ves el sector? Bueno, yo creo que el sector está en una situación más complicada, pero el caso de Inditex pues tiene un modelo de negocio que funciona muy bien, como se está viendo, y ha sorprendido al alza en todas las magnitudes, ¿no? Ligeramente, pero positivo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues es muy satisfactorio, ¿no? Porque, bueno, no todas las pasa lo mismo. El caso de Puma, el Lululemon, bueno, hay un montón de compañías y no todas tienen las mismas cifras, ¿no? Entonces, bueno, creo que en el tema del consumo está habiendo como mucho movimiento de los consumidores. Estamos viendo después de la pandemia que han cambiado un poco las pautas de consumo, y eso ha alterado un poco las expectativas en algunas compañías y en algunos sectores, ¿no? Lo mismo en bolsa, ¿no? Yo creo que la tecnología, pues después de toda la subida que ha tenido, posiblemente de paso algo de rotación sectorial, y veamos otros sectores industriales que han venido más escépticos, pues recuperando un poco de terreno, ¿no? Pues son las claves y las referencias. Ángel de Benito, Santander Private Banking. Gracias, buen día. Gracias. Adiós. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Un tipo listo cambia sus ventanas con Afán Decor. Un tipo todavía más listo consigue gratis en sus vidrios Climalit el aislamiento invisible del gas argón. Y un tipo requete listo lo financia a 36 meses sin intereses. Todo esto solo con Afán Decor. Grupo Afán Decor, distribuidor oficial de Aislamientos Narváez. ¿Conoce las oportunidades que ofrece el sector salud para invertir? En Bellevue, gestora suiza especializada en este sector, contamos con una amplia gama de fondos con la que puede participar en el crecimiento del sector, invirtiendo en todas sus áreas. Aportamos valor y diversificación a su inversión con fondos en biotecnología, salud digital y tecnología médica. Bellevue, primera gestora europea en sector salud. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado.
Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com. Con Y. O llámanos al 648 019495. Si no sabes navegar a vela, es muy posible que nunca seas un buen marinero a motor. El método de angelescribano.com no es magia, solo son técnicas de venta contrastadas y actualizadas constantemente a los mercados y las situaciones actuales. El vendedor nace, pero también se hace. Infórmate en el método de angelescribano.com. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche.